Mi nombre es Victoria Aranda y soy doctoranda en el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios de la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pertenezco al proyecto de investigación La novela corta del siglo XVII, estudio y edición, y hoy voy a contaros un poco en qué consiste una parte de nuestro trabajo. Para empezar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Os habéis planteado alguna vez cuál es el proceso que vive un libro desde que un autor piensa en él, tiene la primera idea, hasta que por fin nosotros podemos leerlo en nuestras manos? Vamos a intentar recrearlo. Digamos que, en primer lugar, si somos un escritor, tenemos una idea y se nos ocurre que puede ser un buen argumento para un libro, ya sea de ensayo, un poemario, una obra de teatro o una novela. Lo siguiente que tenemos que hacer es tomar notas y luego, a partir de esas notas, iremos escribiéndolo en nuestro ordenador normalmente. Una vez que lo hemos corregido, ya pensamos que tenemos la versión del texto definitiva, se la llevaremos a una editorial y, si a la editorial le gusta, decidirá publicarlo. Cogerá nuestro archivo, lo editará, lo maquetará, lo imprimirá, lo encuadernará y finalmente lo distribuirá y lo llevará a las bibliotecas y a las librerías donde nosotros podemos consultarlo. Parece sencillo, ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez cuál es el proceso si en vez de un libro de la actualidad estamos hablando de un libro que se escribió en el siglo de oro? Parece que, siendo un libro de hace tantos siglos, el proceso puede volverse un poco más complejo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a recrearlo. Somos un escritor en pleno siglo XVII y decidimos escribir un libro porque hemos tenido una buena idea. Aquí ya empiezan a surgir las diferencias, porque en el siglo XVII no disponemos ni de un ordenador ni de una máquina de escribir. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es escribir nuestro libro a mano. Una vez que lo hemos corregido y lo tenemos terminado, podemos disponer de diferentes opciones. La primera es dejar nuestro manuscrito tal cual. Por eso disponemos de un montón de manuscritos de esa época, y no solo de esa época, también de épocas anteriores, de la medieval y de épocas posteriores. A veces solo se posee un único manuscrito de un texto. Este es el caso del Cantar de Mio Cid, que se conserva en el Códice de Vivar, atesorado en la Biblioteca Nacional Española. Si hoy en día alguien decide imprimir una nueva edición del Cantar de Mio Cid, tendrá que basarse en el texto que aparece que contiene la Biblioteca Nacional. Pero no es esta la única opción. También puede ser que estemos muy satisfechos con el texto que acabamos de escribir y decidamos pasárselo a nuestros amigos. Si a nuestros amigos les gusta, a lo mejor quieren hacer una copia para poder consultarlo a ellos y tenerlo en su casa cada vez que deseen leerlo. En ese caso, la transmisión del texto se hará de manera manuscrita. ¿Habéis jugado alguna vez al teléfono roto? Ese juego, esa dinámica en la que una persona le dice una frase al oído a otra y esta frase se va transmitiendo de boca en boca, de oreja en oreja, y cuando llega a la última persona del grupo, la frase ha cambiado por completo. ¿Os imagináis qué ocurriría si en vez de una frase hablásemos de un libro de 600 páginas, por ejemplo? Los errores se multiplicarían, ¿no? Eso es lo que sucede también cuando hablamos de copias de libros manuscritas. En la actualidad, cuando vamos a consultar un libro del siglo de oro, normalmente encontramos distintas versiones de ese texto. Pero todavía queda una opción. Si somos este escritor del siglo XVII y estamos muy satisfechos con nuestro texto, puede que deseemos imprimirlo. Y existe esa posibilidad, porque como sabemos, la imprenta fue inventada en 1440 por Johannes Gutenberg. Eso sí, la imprenta en el siglo XVII no era como la imprenta de hoy en día. No bastaba con darle un botón y que el libro surgiera impreso. Era algo mucho más artesanal, mucho más laborioso. Aquí tenemos un grabado de una imprenta de esta época. Y voy a explicaros más o menos cómo era el proceso. En este sitio existía el oficio del cajista, que era un hombre encargado de coger de este mueble de aquí, llamado cajón de tipos, todas aquellas letras que estaban grabadas al revés en pequeñas piezas de metal. Letra a letra iba juntando pequeñas palabras y con las palabras iba juntando frases y con las frases iba juntando párrafos, finalmente páginas y luego el libro. Tened en cuenta la dificultad que esto puede tener. Libros enteros, libros larguísimos, escritos, compuestos letra a letra, fijándose en los tipos del revés, hasta que por fin se sitúan en una plancha parecida a esta que tenemos por aquí, donde el texto se cubriría de tinta y se llevaría a la prensa, que es esta otra máquina que tenemos en este lado.
Allí se presionaría contra una hoja de papel y finalmente tendríamos las primeras páginas de nuestro ejemplar. Y este proceso se repetiría una y otra vez dependiendo del ejemplar que queremos tener en esa tirada de nuestra edición. Si era difícil hacer una copia de un libro de forma manuscrita y los errores en ese caso iban a multiplicarse, imaginemos también qué puede pasar en este caso, donde tenemos que ir formando la página a la inversa con las letras del revés en un trabajo tan minucioso y tan laborioso. Tengamos en cuenta además que el cajista, que era la persona encargada de componer las páginas, no siempre era una persona culta. Podía darse la situación de que este cajista estuviese leyendo el manuscrito, formando su página y en cierto momento apareciese una palabra que él no entendía. Como no la entiende, piensa que es un error y la sustituye por otra palabra que le resulta más sencilla y más común. Ahí también el cajista está introduciendo errores, aparte de todos los errores que se pueden derivar, pues como ya digo, de este trabajo tan complejo que es la composición de la página. Pero además estamos en una época en que la autoría no tiene tanto respeto como tiene hoy en día. Hoy nadie le tocaría una palabra a Cervantes, pero en la época, si un copista estaba haciendo una copia de un texto, podría pensar que él era capaz de mejorar lo que estaba viendo, y en ese caso decidía intervenir en el texto y no veía ningún problema en ello. También podemos pensar en una situación en la que un abad esté haciendo una copia de un texto o en un monasterio y de repente se encuentre con una blasfemia. Como aquello no le parece correcto, puede decidir quitarla del texto, censurarla. Pues bien, todos estos problemas hacen que, como ya digo, las versiones de los textos, los diferentes testimonios se multipliquen. Por eso, si hoy en día queremos hacer una edición de un texto del Siglo de Oro, pongamos como ejemplo El Quijote, y nos encontramos distintas versiones, ¿cuál es el criterio que podemos seguir para elegir la versión adecuada? ¿Se os ocurre algo? Quizás las primeras ideas que tengamos no sean las más adecuadas, a ver si he acertado. Uno de los primeros criterios a los que acudimos es el del Codex Vetustissimus, una fórmula latina que significa el códice más viejo. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos que el códice más antiguo es el que está más cercano al texto original y por ello es el texto que debemos tomar como base. Pero esto no siempre es adecuado. ¿Por qué? Porque no podemos descartar que haya habido otras versiones más antiguas que ese último texto del que disponemos que hayan desaparecido, pero que de esa versión más antigua se hayan hecho nuevas copias que en la actualidad parecen más modernas. Es por ello que tenemos que descartar esta opción. Vamos a imaginarnos que en vez de filólogos intentando reconstruir un texto, somos un juez en un juicio, intentando determinar quién es el asesino de un caso que tenemos, ¿no? Y entre los testigos hay versiones que se contraponen. Para decidir cuál es la versión correcta, no podemos basarnos en la superficie, en lo superficial. No podemos pensar que el hombre más viejo, por ser el más sabio, es el que va a tener la versión correcta. Eso es lo que pasaría si eligiésemos el códice más antiguo. Del mismo modo, tampoco podemos basarnos en la opinión de la persona que parezca más bien vestida o más elegante. No por ello su versión va a ser más fidedigna. Este es otro error que se suele cometer cuando se hace edición crítica. Y es que podemos tender a pensar en un principio que el códice que mejor se conserva, que la copia que vemos más bonita, más elaborada, es la mejor. Pero eso no quiere decir que el texto en sí sea más cercano al original. Entonces, si hemos eliminado estos dos criterios, ¿qué nos queda? ¿En qué nos basamos para determinar qué texto vamos a escoger? Pues bien, para hacerlo hay diferentes métodos. Este es el trabajo del filólogo, esto es a lo que nos dedicamos, a reconstruir textos perdidos. En mi grupo de investigación en concreto utilizamos un método que se conoce como método neolachmaniano o método del error significativo. Recibe este nombre tan raro en honor al filólogo Karl Lachmann, nacido en el siglo XVIII, que empezó a desarrollar un sistema para fijar textos bíblicos, grecolatinos y alemanes. A partir de sus postulados, su teoría se ha ido mejorando y hoy en día utilizamos una versión actualizada de lo que él teorizó, llamado método neolachmaniano. También se le llama el método del error significativo porque se basa justamente en la selección de errores de los distintos testimonios de los que disponemos para llegar al texto más cercano al original. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Una vez que hemos seleccionado todos los errores de los textos y hemos reconstruido la historia textual, este método nos permitirá establecer lo que conocemos como un estemma.
que es esta especie de árbol genealógico. Fijémonos que en el origen de la palabra estemma está el latín que significa genealogía, linaje. Entonces, nuestro objetivo como filólogos neolagmanianos, será hacer una comparación de los textos y, basándonos en los errores, construir la familia textual, ver qué texto está emparentado con cuál otro, y al final quedarnos con el que aparezca más arriba en el árbol genealógico, el que aparezca más cerca del original. Las fases que dicta este método son las siguientes. En primer lugar está la requensio, que no quiere decir otra cosa que recopilar todos aquellos testimonios, todas aquellas versiones que se conserven en la actualidad. Esto en ocasiones no es un trabajo nada fácil, porque pensemos, por ejemplo, en una tradición textual como la de algunos poemas gongorinos, que nunca se imprimieron por voluntad del autor, sino que se iban pasando de forma manuscrita, a través de cartas. Si a alguien le gustaba, se copiaba un poema. Por lo tanto, de algunos de estos poemas poseemos muchísimas versiones y es muy difícil llegar a localizarlas todas, y la labor de comparación también será mucho más extensa. El siguiente paso, después de la requensio, sería la colatio, es decir, la comparación de todos estos testimonios. Tendremos que ver todos aquellos lugares, todos aquellos pasajes que difieran entre sí. Una vez que hemos localizado todos estos lugares, pasaremos a la examinatio y selectio, que no es otra cosa que examinar y seleccionar los errores que nos van a servir para dibujar nuestro estemma, porque no todos los errores son válidos, lo veremos dentro de poco. El siguiente paso sería la eliminatio codicum descriptorum, es decir, seleccionar aquellos ejemplares, aquellos testimonios que por el gran alto número de errores que presentan, hemos determinado que son copias de copias de copias que están muy abajo dentro de nuestro árbol genealógico y que por lo tanto no nos van a servir como texto base. Ya en el penúltimo paso estaría el establecimiento del estemma. Por fin, después de haber hecho todo esto, podemos dibujar nuestro árbol genealógico y, cuando decidamos cuál es el texto que esté más arriba, tomarlo y hacer la constitutio textus, fijar nuestro texto, editarlo y por fin ofrecer nuestra edición. Pero, como ya digo, lo más complejo de este método, de este sistema, es el examen y la selección de errores, porque no todos son válidos. Vamos a verlo. Dentro de las diferencias que podemos encontrar entre varios testimonios están las variantes y los errores. ¿Qué ocurre si encontramos dos variantes? Lo que llamamos dentro de la crítica textual variantes adiáforas. Son lugares que difieren, pero que si leyésemos los textos de manera independiente no nos llamarían la atención. Un ejemplo, dentro de La vida es sueño, de Calderón, en el exordio de Basilio hay un verso que reza noble corte de Polonia, pero en otro testimonio ese mismo verso aparece como corte ilustre de Polonia. Si leemos estas dos versiones de manera independiente, no sabemos que hay un error ahí o que hay una diferencia, realmente no es un error. Es por eso que este tipo de divergencias tenemos que dejarlas aparte, porque no nos van a servir para saber qué texto está cometiendo errores. Luego también debemos desechar los errores poligenéticos, que son los errores fáciles de cometer, que un texto, independientemente de que pertenezca a una rama de la familia u otra, puede cometer con facilidad. Por ejemplo, las palabras tener y temer dentro de los libros de la imprenta del Siglo de Oro son muy fáciles de confundir, porque la M en muchas ocasiones se asemeja a una N seguida de una I. Es por eso que muchos copistas que estén haciendo una edición a partir de un texto ya impreso pueden confundir estas dos palabras. Y esos errores tampoco nos sirven, porque no quieren decir forzosamente que dos textos que lo hayan cometido estén relacionados. Los que sí nos sirven son los errores significativos o errores guía. Un gran ejemplo, uno de los más comunes de este tipo de errores, son las lagunas. Si leemos dos textos y a uno de ellos le falta una frase, sería muy difícil que el texto que sí tiene esa frase haya copiado del anterior. Esto nos dice que o bien el primer texto al que le falta la frase ha copiado del completo, o bien que pertenecen a ramas del árbol genealógico diferentes. Dentro de estos errores significativos los hay de varios tipos. Uno de ellos son los separativos, los que nos permiten discernir que dos testimonios pertenecen a ramas distintas, porque si dos testimonios tienen errores muy diferentes, es muy difícil que estén relacionados. Luego están los errores conjuntivos, los que nos permiten hacer la deducción contraria. Si dos testimonios comparten una serie de errores, eso quiere decir que están relacionados, que el uno ha bebido del otro o que los dos han bebido de un mismo texto anterior.
A continuación vamos a ver una serie de errores, de casos reales que podemos encontrar en un libro del siglo XVII. He escogido como ejemplo El león prodigioso de Cosme Gómez de Tejada y de los Reyes, que fue publicado en el año 1636. Aquí tenemos uno de los poemas, uno de los sonetos que aparece en este libro, titulado El soneto satírico al suspiro. Y si leemos el soneto, veremos que hacia el final, el último verso del primer terceto y el primer verso del último terceto rezan «Ay de amor, que caduca y se remoza», y «Ay de Euricrino, ausente y olvidado». Sin embargo, en esta otra versión del texto, una edición posterior, leemos solamente «Ay de Euricrino, que caduca y se remoza». En este caso, parece bastante obvio que es la segunda versión del texto que aparece en la pantalla la que está equivocada. ¿Por qué? Porque da la sensación de que el cajista, al estar copiando la primera versión del texto, mezcló un verso con otro. Además, estamos ante un soneto. Los sonetos siempre tienen 14 versos, por lo tanto, como el segundo solo tiene 13, queda claro que es el que está equivocado. En este caso ocurre algo parecido, es el soneto el que nos va a dar la clave del error. El primer verso de este poema dice «Clarín que Rosicler es troglodita». La segunda versión presenta, en vez de troglodita en singular, trogloditas en plural. ¿Qué ocurre? Al ser un soneto, la última palabra del primer verso ha de rimar con la última palabra del cuarto verso. Como la última palabra del cuarto verso es cocita, queda claro que la palabra correcta es troglodita y no trogloditas, en plural. Y aquí tenemos que fijar un poco la imagen en el primer verso del último terceto. Flechas de pomo, rayo de la vida, dice la primera versión. Sin embargo, la segunda reza flecha de plomo, rayo de la vida. Si nos acercamos un poco a esa primera versión, veremos que entre la P y la O hay un hueco. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de esos tipos metálicos que se usaban en la imprenta se desprendió de la plancha de metal antes de que llegara a la prensa. Por lo tanto, todos los ejemplares que se imprimieron con esa primera plancha defectuosa hicieron que en vez de la palabra plomo saliera la palabra pomo. Es un error bastante fácil de detectar. Y aquí tenemos un ejemplo de un manuscrito, comparando la primera edición que salió del León prodigioso en 1636 con este manuscrito, que es posterior. Veremos que en una de las frases de uno de los personajes se dice: refiérenos a algunas de esas anotaciones, no para entenderle, porque le juzgo ininteligible, sino para admirar y huir de ese linaje de locura, sino de ignorancia. Sin embargo, el copista que escribió el manuscrito escribió no para entenderle porque le juzgo inteligible. Vemos aquí se confunden dos palabras muy parecidas, ininteligible e inteligible. Sin embargo, aunque se parezcan mucho en su morfología, son palabras contrarias. Ininteligible quiere decir que no se entiende y inteligible que sí se entiende. Hay que acudir al contexto. Como el personaje está hablando de unas anotaciones que son incomprensibles, está claro que la palabra correcta en este caso es ininteligible y no lo contrario. Y ahora, tomando todos estos ejemplos como precedentes, vamos a intentar hacer nuestra propia edición crítica y vamos a constituir nuestro propio estegma. Para ello he seleccionado el primer párrafo de la primera parte de Don Quijote y he introducido algunos cambios manipulados por mí misma, no es que estén así en la realidad, no es que estos testimonios se conserven así en la realidad, y tendremos que hacer todas las fases que dicta el método para llegar a constituir nuestro estegma. Estas son las 4 versiones de que dispondríamos en la hipótesis que propongo, ¿no? La primera fase del método, como ya hemos visto, es la requensio, la recopilación de todos los testimonios. Vamos a imaginar que estos son todos los testimonios que existen. La segunda fase, ¿cuál era? La colatio. Por lo tanto, ahora habría que leer muy detenidamente todos estos textos y ver cuáles son esos lugares en los que difieren. Como soy yo la que he manipulado los textos, os voy a decir directamente cuáles son esos lugares. Aparecen señalados aquí. Vamos a verlo un poquito por encima. En la primera frase del testimonio A se lee: en un lugar de la Mancha no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero. Aquí algo suena mal. Y es que todo el mundo se sabe la primera fase del Quijote. Falta la segunda parte, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme.
que tampoco aparece en el testimonio B, pero sí aparece en el testimonio C y en el testimonio D. Por lo tanto, esto es un error muy claro, aquí hay una laguna. En la segunda frase podemos leer la palabra adarga y aparece igual en el testimonio C y en el testimonio B, pero no así en el D, que ha sustituido esa palabra por amarga. Cuando tenemos estas dos versiones tenemos que discernir a ver cuál es la palabra adecuada y para ello tenemos que acudir al diccionario. ¿Y qué nos dice el diccionario? Nos dice que la palabra amargo en femenino, amarga, solo tiene el significado de un adjetivo que se refiere a un sabor característico de la hiel, que causa aflicción, también a alguien que está afligido, o algo áspero y de genio desabrido, que implica o demuestra amargura, y paro de leer porque el resto de las acepciones son en masculino. No tendría mucho sentido el uso de esta palabra en el contexto que hemos visto. ¿Por qué? Porque va seguida de otro adjetivo, antigua. Amarga, antigua, no quiere decir nada, necesitarían un sustantivo al que calificar ambos adjetivos. Por lo tanto, esta opción es bastante dudosa. Sin embargo, adarga, que era la otra opción con la que contábamos, significa escudo de cuero, ovalado o de forma de corazón. Una adarga antigua tiene mucho más sentido, y más si estamos hablando de la descripción de la casa de un hidalgo. La siguiente diferencia que encontramos está en los días de la semana, cuando se está describiendo el menú semanal de la casa del hidalgo. Tres de los textos, A, B y C, dicen que los viernes se comía lentejas y que los domingos se comía algún palomino de añadidura. Sin embargo, el testimonio D dice que no era así. Se comían los domingos lentejas y los viernes algún palomino de añadidura. En este caso, no podemos decir que el testimonio de D sea un error. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos este texto de manera independiente, no nos llamaría la atención, no pensaríamos que hay algo equivocado, lo cual sí sucedería en el caso de amarga, adarga. Por lo tanto, esto no nos va a servir para constituir nuestro tema. Es uno de esos casos de variantes adiáforas de los que hemos hablado antes y habría que dejarlos apartados. Así que vamos a continuar. Mientras que el testimonio A dice que el ama que vivía con Don Quijote pasaba de los 50 años, los testimonios C, B y D dicen que pasaba de los 40, la hacen un poquito más joven. De nuevo tenemos un caso de variante diáfora, porque si leyésemos el testimonio A de forma independiente y viésemos que la ama pasaba de los 50 años, no nos llamaría la atención. También hay que dejarlo de lado. Es diferente el siguiente caso, porque los testimonios A, B y C leen podadera en la penúltima frase, hablando sobre el mozo de campo de Don Quijote. Dicen que lo mismo ensillaba el rocín como tomaba la podadera. El testimonio de lee posadera. Tenemos que volver a consultar el diccionario. ¿Y qué nos dice? Que posadera en femenino es simplemente una señora que regenta una posada, mientras que podadera es una herramienta acerada con corte curvo y mango de madera o hierro que se usa para podar. Como estamos hablando del mozo de campo de la casa y acababa de decir que ensilla los caballos, es mucho más lógico pensar que lo siguiente que hacía era arreglar el jardín y no ir a coger una posadera. El último cambio que encontramos, la última diferencia que encontramos entre estos cuatro textos está en la primera palabra de la última frase, porque el testimonio A reza pisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, mientras que en el resto consta la palabra frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues es probable que nuestro cajista imaginario haya confundido la palabra frisaba, que no la haya entendido bien y que haya decidido sustituirla por otra que él conocía mejor, pisaba. También, si vamos al diccionario, veremos que la sexta acepción del verbo frisar se refiere a acercarse o estar próximo a algo, especialmente a una determinada edad, que es justamente el sentido con el que se utiliza en nuestro texto. Una vez que ya hemos hecho una primera criba y hemos visto cuáles son los errores que hay, cuáles nos van a servir y cuáles no, he señalado aquí aquellos que son válidos en verde y en naranja los que son variantes adiáforas y no nos servirían. Y si nos fijamos en los errores, veremos que mientras el texto C no presenta ninguno, el texto A, el texto B y el texto D sí, y veremos cómo están relacionados. La laguna de la segunda frase está tanto en el testimonio A como en el testimonio B. Sin embargo, el testimonio A presenta un nuevo error que no está en B. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos están relacionados
y que probablemente A bebe de B. A fue una copia hecha de B. D va por su cuenta porque no presenta los errores de A y B, pero presenta errores propios, por lo que es probable que pertenezca a otra rama de la familia. Estas serían más o menos las relaciones que se dibujarían. A bebe de B, D bebe de C y B también bebe de C. Finalmente, este sería el esquema o árbol genealógico de texto que nos quedaría. Viendo este esquema, viendo las relaciones que hay entre los textos, queda claro que si somos un filólogo que vamos a sacar una nueva edición del Quijote, basándonos en estos testimonios y gracias al método neo-lachmanniano, podemos determinar que el texto que debemos escoger como base para nuestra edición es el C, que es el que no presenta ningún error o el que presenta menos errores, por lo tanto es el más cercano al original. Y dicho esto, espero que os hayáis quedado más o menos con una idea de cuál es el trabajo del filólogo, cuál es una de las tareas del filólogo. Y me gustaría que os quedaseis con esa idea del detective, ¿no? De una persona que está buscando algo que ya se ha perdido, está rastreando una forma anterior de un texto, va buscando las pistas para conseguir descubrir al final quién es el asesino o, lo que es lo mismo, cuál es el texto más cercano a la voluntad primera del autor. Muchas gracias.